Hola, soy Arturo. La noche de Nochebuena, con mi mejor vajilla puesta sobre la mesa para 5 personas y el pavo que había horneado durante horas, empezando a enfriarse. Mis hijos me llamaron para decirme que no vendrían. Me dejaron completamente solo. Fue en ese silencio abrumador, rodeado por las luces parpadeantes de un árbol de Navidad que adorné para ellos y las sillas vacías que gritaban su ausencia, que finalmente entendí el verdadero lugar que ocupaba en sus vidas. A veces, la verdad más dolorosa no se susurra, sino que te golpea con el peso de una casa vacía. ¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que creías que eran tu mundo entero? Antes de contarte lo que descubrí esa misma noche en el fondo de un viejo baúl, un secreto que mi esposa guardó y que cambió no solo mi futuro, sino el de ellos para siempre. Tómate un segundo. Comenta aquí desde qué ciudad o país estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Te lo digo de corazón, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, en su momento de mayor desolación, se da cuenta de que su valor se mide en dinero y decide que su dignidad, su paz, vale infinitamente más que cualquier lazo de sangre. Créeme, es una lección que ellos nunca olvidarán. La llamada fue increíblemente breve, casi un trámite burocrático. La voz de mi hijo Javier, siempre tan pragmática y fría, al otro lado de la línea hablando de un imprevisto de último momento que les impedía venir. No me dio más detalles, no hubo una disculpa que sonara sincera, solo la prisa por colgar el teléfono y continuar con su verdadera celebración. Yo sabía perfectamente que no había ningún imprevisto. La verdadera razón era el silencio que se había instalado entre nosotros durante años, esa distancia que crecía con cada visita más corta y cada llamada más esporádica. Me había convertido en una obligación, una pieza de un pasado humilde que ya no encajaba en sus vidas de clase media alta, con sus cenas elegantes y sus amistades importantes. Esa mesa puesta con mi mejor vajilla no era para una celebración familiar, sino un monumento a mi propia ingenuidad. Mientras miraba el teléfono en silencio sobre la mesita, no podía evitar que los recuerdos me golpearan con una fuerza brutal. Me vi a mí mismo, décadas más joven, trabajando turnos dobles en la carpintería, con el olor a aserrín y sudor pegado a mi ropa hasta altas horas de la noche, todo para poder pagar la universidad de Javier. Vi en mi mente, con una claridad dolorosa, el día que vendí mi viejo coche clásico, mi único lujo, mi tesoro personal, para que Marta pudiera dar el enganche de su primera casa. Nunca me arrepentí de esos sacrificios. Mi felicidad era verlos construir sus propias vidas, verlos tener las oportunidades que yo nunca tuve. Creía ciegamente que estaba invirtiendo en amor, en lealtad, en una familia unida. Qué equivocado estaba. Esa noche comprendí que para ellos esas deudas ya estaban saldadas y olvidadas, y no era solo las indiferencia lo que me dolía hasta los huesos. Era algo más calculado, más frío. En los últimos meses, las conversaciones habían tomado un giro sutil, pero inconfundiblemente inquietante. Mi hija Marta, siempre tan influenciable por su hermano mayor, mencionaba con falsa preocupación lo grande y vacía que era la casa para un hombre solo. Javier, siendo mucho más directo y menos sentimental, me hablaba de unos hogares para mayores fantásticos cerca de sus barrios, lugares mucho más cómodos, para mí, según él. Entendí perfectamente su juego de palabras. No se trataba de mi comodidad, sino del valor de este terreno, de esta casa que construí con mis propias manos ladrillo a ladrillo. Querían liberar el capital, deshacerse de la responsabilidad y de paso del recordatorio viviente de sus orígenes humildes. El abandono en Nochebuena no fue un simple descuido, fue el siguiente paso en su plan. Finalmente, me levanté del viejo sillón de cuero y caminé lentamente hacia el comedor. Cada plato, cada cubierto de plata, cada copa vacía parecía una burla cruel a mi esperanza. El pavo que había preparado con tanto esmero siguiendo la receta de mi difunta esposa se enfriaba en el centro de la mesa, un banquete para fantasmas. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban intermitentemente, iluminando una sala completamente desierta, y su reflejo en la ventana oscura me devolvía la imagen de un viejo solo, engañado por la ilusión de la familia.
La alegría que había sentido por la mañana se había podrido por dentro, transformándose en una humillación profunda y amarga. No era solo la soledad lo que pesaba en el aire, era la certeza aplastante de que todo el amor que yo había dado sin medida me era devuelto en forma de conveniencia y desprecio. Me senté en la cabecera de la mesa, en el lugar que siempre había ocupado, pero que esta noche se sentía como el trono de un rey destronado. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo, un manto pesado que sofocaba el tintineo festivo de las luces del árbol. ¿En qué momento me equivoqué tanto? ¿Cuándo el amor incondicional que les di se convirtió en una moneda de cambio que ellos devaluaron a su antojo? Recordé haberle enseñado a Javier a andar en bicicleta en este mismo patio, sus manitas aferradas a las mías, su risa llenando el aire. Sostuve su miedo hasta que se convirtió en confianza. Ahora eran sus manos las que, metafóricamente, me empujaban hacia el abismo, buscando reclamar este pedazo de tierra que guardaba el eco de esa misma risa inocente. Con un suspiro que pareció arrastrar el peso de todos mis años, me levanté y comencé a recoger los platos. Cada pieza de la vajilla de mi esposa, Elena, se sentía como una reliquia profanada. El pavo dorado y jugoso, los purés cremosos, las verduras asadas con las hierbas que ella misma plantó en el jardín, todo fue a parar a la bolsa de basura. Fue un ritual nauseabundo y doloroso, como si estuviera desechando físicamente mis esperanzas, mis recuerdos felices, la ilusión de una familia unida que había alimentado con tanto esmero. No era solo comida lo que tiraba, era la última pizca de mi ingenuidad. La rabia, fría y afilada, comenzó a abrirse paso a través de la densa niebla de mi tristeza. Una cólera justa, que no sabía qué era capaz de sentir. Mi mente, como un proyector descompuesto, repetía una y otra vez una llamada de Marta de hacía unas semanas. Su voz, untada con una falsa capa de preocupación, me contaba la historia del padre de una amiga que se había caído y lo terrible que era vivir solo a mi edad. Mencionó un complejo residencial para mayores con un entusiasmo sospechoso, describiéndolo como un paraíso de seguridad y actividades sociales. En ese momento le agradecí su preocupación, ciego a la verdadera intención. Ahora sus palabras resonaban en mi cabeza con la claridad de una sentencia. No era preocupación, era una campaña de persuasión. Estaba sembrando el terreno, preparándome psicológicamente para que yo mismo pidiera ser arrancado de mi hogar. La humillación de mi propia estupidez me quemaba por dentro. Y luego estaba Javier. Su última visita, hace un mes, no había sido una visita, sino una tasación encubierta. Paseó por la casa con la mirada crítica de un inspector, señalando grietas imaginarias en las paredes y preguntando con una naturalidad ensayada sobre los impuestos de la propiedad y el valor actual del metro cuadrado en la zona. Trajo consigo a un amigo que hacía preguntas demasiado técnicas sobre la cimentación y el estado del techo. Ahora lo entendía todo. No era un amigo, era un agente inmobiliario o un tasador. Había disfrazado su codicia de prudencia financiera, evaluando el valor de su herencia en vida mientras yo le servía café, ajeno a la traición que se cocinaba frente a mis propios ojos. ¡Qué tonto fui! Abrumado por la náusea de estos recuerdos, me refugié en mi viejo taller de carpintería al fondo del patio. El olor familiar a madera de pino y barniz, que siempre había sido mi bálsamo, esta noche se sentía como el aroma de un mausoleo. Mis manos, expertas y arrugadas, acariciaron la madera suave de una mecedora a medio terminar. La estaba haciendo para mi nieta, Lucía, como regalo de cumpleaños, pero Javier y su esposa siempre tenían una excusa para no traerla. Está muy ocupada con sus clases, decían. Ahora me daba cuenta de que me estaban aislando deliberadamente, usando a mis propios nietos como una herramienta de control emocional. La mecedora sin terminar era un símbolo perfecto de mi amor, un regalo que nunca llegaría a su destino, interceptado por la indiferencia de sus padres. Me senté en un taburete cubierto de polvo, rodeado de las herramientas que habían construido no solo muebles, sino también el futuro de mis hijos. Pensé en Elena. Ella siempre tuvo una claridad brutal para ver el alma de las personas. Recuerdo sus advertencias susurradas por la noche sobre la ambición desmedida de Javier
o la necesidad patológica de Marta de ser aceptada. Ten cuidado, Arturo, me decía, el amor no debe ser ciego. Yo, en mi orgullo de padre, siempre los defendía, convencido de que su corazón era tan noble como el mío. Ahora, el eco de su sabiduría me acusaba. Le había fallado a ella, a su memoria, al permitir que la semilla de la codicia que ella vio germinara hasta envenenar a nuestra familia por completo. Pero entonces, en medio de la culpa y el dolor, algo cambió dentro de mí. Una ola de una calma gélida y extraña barrió la desesperación. La injusticia era demasiado flagrante, el plan demasiado calculado como para permitir que me consumiera en la autocompasión. Este abandono en Nochebuena no fue un simple olvido, fue un acto deliberado, una estocada final para ver si yo finalmente me rendía y les entregaba lo que querían. Miré mis manos, las mismas que les dieron de comer, que curaron sus heridas, que construyeron el techo sobre sus cabezas. Esas manos aún tenían fuerza, no la fuerza para luchar contra ellos, sino la fuerza para honrar mi propia vida. Una decisión comenzó a tomar forma en el silencio de la noche, una resolución silenciosa y firme. Ya no se trataba de lo que ellos me habían quitado, sino de lo que yo iba a hacer con lo que me quedaba. Con la decisión tomada, un extraño sentimiento de paz se apoderó de mí. Ya no era el viejo abandonado, sino el custodio de un secreto que me devolvía el control de mi propia vida. Pasé los siguientes días en una especie de trance, releyendo los documentos y la carta de Elena una y otra vez. Su caligrafía, tan familiar, me hablaba desde el más allá pidiéndome que fuera sabio. El dinero no era para mí, no realmente. Tampoco era para mis hijos. Ellos habían demostrado que no eran dignos de la confianza de su madre. Esta fortuna era un instrumento, una oportunidad para honrar la memoria de Elena de una manera que ella habría aprobado. Decidí que mi primer acto no sería uno de venganza, sino de justicia poética, un gesto que pondría en marcha una cadena de eventos que ya no podría detener. Contacté a un asesor financiero, un joven recomendado por el banco, que casi se cae de la silla cuando le mostré los documentos. Su asombro validó la irrealidad de mi situación. Me explicó con gráficos y proyecciones que yo era, en efecto, un hombre inmensamente rico. La cifra de $8 millones era solo el comienzo. Las acciones seguían subiendo. Mientras él hablaba de diversificación y paraísos fiscales, mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en el ala de pediatría del hospital local, donde Elena había sido voluntaria durante años. Con una voz firme que me sorprendió a mí mismo, le di mi primera instrucción: transferir una donación anónima de $500,000 para la construcción de una nueva unidad de cuidados intensivos infantiles. Era un acto de amor puro, un tributo a ella, pero también el primer movimiento en mi tablero de ajedrez. La noticia de una donación tan grande en una ciudad pequeña como la nuestra no tardó en causar revuelo. Un joven y ambicioso periodista del diario local, olfateando una gran historia, se obsesionó con descubrir la identidad del benefactor anónimo. Aparentemente, a través de una filtración o de un arduo trabajo de investigación en registros públicos, logró conectar los puntos. Rastreó la transferencia hasta la cuenta de inversión y, finalmente, hasta mi nombre. La narrativa era irresistible. Un humilde carpintero jubilado, un viudo solitario de un barrio obrero, resultaba ser un magnate secreto. La historia tenía todos los ingredientes para convertirse en una leyenda local. Yo no sabía nada de esto, por supuesto, hasta que una mañana, al recoger el periódico del porche, vi mi propia cara en la portada, bajo un titular que gritaba: «El millonario silencioso. Arturo, el carpintero que regaló un milagro». El impacto fue inmediato y abrumador. El teléfono empezó a sonar sin parar. Eran vecinos, viejos conocidos, gente que no había visto en años. Pero yo solo esperaba 2 llamadas. La primera llegó al mediodía. Era Marta. Su voz, usualmente monótona y distante, estaba cargada de una emoción teatral, quebrándose en sollozos falsos. «Papá, ay papá, acabo de ver la noticia. No sabes qué alegría. Estábamos tan preocupados por ti, por tu situación económica. Por eso no te molestábamos, para no ser una carga». La desfachatez de su mentira era tan insultante que por un momento
Me quedé sin palabras. Sentí una náusea helada recorrer mi cuerpo mientras ella seguía con su actuación, hablando de lo orgullosa que estaba y de cómo teníamos que celebrar en familia. Simplemente escuché sin decir una palabra, dejando que su hipocresía llenara el silencio. Antes de que pudiera colgar con Marta, un auto de lujo que nunca había visto en mi calle frenó bruscamente frente a mi casa. Era Javier, acompañado de Lorena y mi nieta Lucía, a quien apenas me dejaban ver. Salió del auto como si fuera el protagonista de una película, corriendo hacia mí con los brazos abiertos y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Viejo, mi campeón, sabía que tenías un as bajo la manga», gritó abrazándome con una fuerza que me pareció más una toma de posesión que un gesto de afecto. Lorena, por su parte, se deshacía en halagos llamándome papá Arturo, por primera vez en su vida, y admirando la humildad con la que había ocultado mi genio financiero. Traían consigo bolsas de tiendas caras, regalos absurdos que dejaban sobre mi humilde mesa de centro, como ofrendas a un dios recién descubierto. La escena en mi sala era surrealista. Mi nieta Lucía me miraba con confusión, sin entender el repentino cambio de actitud de sus padres. Ellos, mientras tanto, no paraban de hablar, de hacer planes. Un viaje a Europa, una casa nueva para mí más cerca de ellos, un auto de lujo. Javier ya hablaba de invertir sabiamente el capital familiar, usando el plural como si esa fortuna siempre hubiera sido un proyecto conjunto. Me senté en mi viejo sillón de cuero, el mismo desde el que había contemplado mi soledad en Nochebuena, y los observé. Los observé con una calma glacial, una distancia que nunca antes había existido entre nosotros. Era como ver una obra de teatro de mala calidad, donde los actores sobreactuaban desesperadamente para convencer al único espectador que conocía la verdad detrás del telón. Mi silencio parecía desconcertarlos. Esperaban lágrimas, un reencuentro emotivo, quizás que les agradeciera por su repentino interés. Pero no les di nada de eso. Simplemente asentía, con una media sonrisa indescifrable en los labios. Cada palabra de afecto que pronunciaban, cada promesa vacía, era como echar sal en una herida que, en lugar de doler, se estaba cauterizando, volviéndose dura como el acero. Esa tarde, mientras ellos llenaban mi casa con su falsa alegría y sus planes codiciosos, entendí que la batalla no sería con gritos ni reproches. Mi verdadera arma era la verdad que yo conocía y que ellos ignoraban por completo. La tensión en esa habitación no provenía de un conflicto abierto, sino de mi serenidad, de mi mirada que los veía por lo que realmente eran. Buitres esperando pacientemente a que el viejo león finalmente cayera. Pero este león acababa de despertar. Los días que siguieron fueron una farsa dolorosa y esclarecedora. Dejé que interpretaran su papel, que llenaran mi casa con su afecto manufacturado. Javier me traía catálogos de autos de lujo y hablaba de optimizar el portafolio, mientras Marta me mostraba folletos de casas modernas y enormes, mucho más seguras para ti, papá, y más cerca de nosotros. Asentía a todo, les servía café y escuchaba sus planes para mi dinero, para mi vida. Ya no sentía el dolor punzante de la traición, sino la fría y metódica concentración de un jugador de ajedrez que observa a su oponente mover las piezas, sabiendo que el jaque mate es inevitable. Cada palabra salamera, cada sonrisa falsa, era una prueba más que yo acumulaba en el tribunal silencioso de mi mente. No, sabían que su codicia era mi mejor testigo. Una noche, organizaron una cena en mi casa para celebrar. Trajeron vino caro y comida de un restaurante de lujo, creando una atmósfera tan artificial que el aire se sentía pesado. En medio de la conversación, Javier, con una naturalidad ensayada, presentó a un viejo amigo, un hombre de traje impecable llamado Ricardo. No tardé ni 5 minutos en darme cuenta de que Ricardo no era un amigo, sino un asesor financiero. Empezó a hacerme preguntas sutiles sobre las acciones, los dividendos y las proyecciones de crecimiento. Fingí ser un viejo ingenuo, confundido por los términos técnicos, mientras por dentro mi resolución se solidificaba como el concreto. Estaban tan ansiosos por poner sus manos en el dinero que ni siquiera tuvieron la decencia de esperar a que yo tomara la iniciativa.
Estaban auditando mi fortuna en mi propia mesa. Fue entonces cuando decidí tomar el control del tablero. A la mañana siguiente, los llamé a ambos y con una voz que sonaba cansada y resignada, les dije que habían ganado. Tienen razón, les dije. Este dinero es demasiado para un viejo como yo. Necesito ayuda para organizar mis asuntos. Pude escuchar el suspiro de alivio contenido al otro lado de la línea. Les informé que había contratado a un prestigioso bufete de abogados para redactar mi testamento y establecer un fideicomiso familiar. La alegría en sus voces era apenas disimulada. Pensaron que finalmente me había rendido a su presión. Fijé una reunión para la semana siguiente en las oficinas del abogado, bajo el pretexto de asegurar el futuro de toda la familia. Ellos creían que iban a una coronación, no sabían que se dirigían a su juicio. En los días previos a la reunión, me encontré buscando refugio en los lugares que aún se sentían míos. Pasaba horas en mi taller, el polvo de madera flotando en los rayos de sol, mis manos recorriendo la mecedora sin terminar. La imagen de Lucía, mi nieta, a quien apenas me dejaban ver, me llenaba de una tristeza profunda. No era una tristeza por mí, sino por ella, por el legado de valores rotos que sus padres le estaban dejando. Pensé en Elena, en su carta, en su sabiduría previsora. Ella no había escondido ese dinero por miedo, sino por protección. Estaba protegiendo a sus hijos de su propia debilidad. Al darles esta lección, no estaba actuando por venganza, sino por un deber final hacia ella. Estaba cumpliendo su última voluntad, la que no estaba escrita en ningún papel. La anticipación los volvió imprudentes. Las llamadas telefónicas entre ellos aumentaron, y sus voces, que antes eran susurros conspiradores, ahora eran declaraciones audaces de sus planes futuros. Una tarde, mientras regaba las plantas cerca de la ventana de la cocina, escuché a Lorena hablar por teléfono con su madre en el patio. «Por fin, mamá, se acabó lo de vivir con lo justo. Javier dice que para fin de año tendremos la casa en la playa. El viejo por fin entendió quién manda. La forma en que», dijo el viejo con tanto desprecio y suficiencia, fue la gota que derramó el vaso. No sentí rabia, sino una extraña liberación. Cualquier duda que pudiera haber albergado, cualquier pizca de piedad, se evaporó en ese instante. Me habían dado la justificación final que necesitaba. El día de la reunión llegó con un cielo gris y plomizo, a juego con la solemnidad de mi misión. Me puse mi camisa de franela de siempre y mis viejos pantalones de trabajo. No iba a disfrazarme para ellos. Mientras me preparaba, mis ojos se posaron en la foto de mi boda con Elena sobre la cómoda. Le sonreí. «Llegó el día, mi amor», susurré. Tomé la vieja caja de metal que contenía su carta y los documentos originales de las acciones y la guardé en mi maletín de cuero desgastado. Al salir de casa, la casa que construí con mis propias manos y que ellos veían solo como un activo financiero, sentí una paz abrumadora. No iba a una batalla, sino a cerrar un capítulo. Iba a reclamar mi dignidad, ladrillo a ladrillo. La oficina del bufete de abogados era un mundo aparte, un universo de caoba pulida, alfombras persas y un silencio imponente. El abogado, el señor Ramírez, un hombre de mirada penetrante y trato respetuoso, me recibió personalmente. Unos minutos después llegaron ellos. Javier y Marta, con sus cónyuges a cuestas, entraron como si fueran los dueños del lugar, vestidos con sus mejores galas, sus rostros iluminados por una codicia triunfante. Me saludaron con abrazos y besos sonoros, llamándome «papá», con una familiaridad que me revolvió el estómago. Yo simplemente les devolví una sonrisa serena y les indiqué con un gesto que pasaran a la sala de conferencias. La pesada puerta de madera se cerró detrás de nosotros, sellando el destino de nuestra familia para siempre. El escenario estaba listo. Nos sentamos alrededor de la imponente mesa de caoba, una superficie tan pulida que reflejaba sus rostros ansiosos. Javier, tomando el liderazgo como siempre, extendió unos papeles sobre la mesa. Eran proyecciones, gráficos, planes para nuestro futuro financiero. Hablaba de fondos de inversión y de cómo podíamos duplicar el capital en 5 años. Marta, a su lado, asentía a todo, interrumpiendo solo para mostrarme en su tableta fotos de una casa moderna con piscina, perfecta para ti, papá.
y con un cuarto de invitados para cuando vengamos a cuidarte. Lorena, su esposa, sonreía con suficiencia, ya viéndose como la matriarca de una nueva dinastía. Escuché en silencio, dejando que su codicia se desplegara en todo su vergonzoso esplendor. Ellos no estaban planeando mi futuro, estaban repartiéndose el botín antes de que el cuerpo estuviera frío. Entonces, carraspeé. Fue un sonido suave, casi imperceptible, pero en la acústica perfecta de esa sala sonó como un trueno. El monólogo de Javier se detuvo en seco. Las sonrisas se congelaron en sus rostros. Todos los ojos se clavaron en mí. El señor Ramírez, mi abogado, levantó la vista de sus documentos por primera vez y me observó con una atención impasible. El silencio que llenó la habitación era denso, pesado, cargado con todo lo que no se había dicho. Por primera vez desde que entramos en esa oficina, yo tenía el control. Ya no era el viejo senil y manejable que ellos creían que era. En ese momento, en sus miradas desconcertadas vi el primer destello de miedo. La obra de teatro había terminado, y el verdadero director estaba a punto de tomar la palabra. Con una lentitud deliberada, metí la mano en mi viejo y gastado maletín de cuero. Ignoré los papeles de Javier y saqué la pequeña caja de metal oxidada de Elena. La puse en el centro de la mesa, donde el golpe seco del metal contra la madera pulida resonó como un veredicto. El contraste era casi cómico. Mi reliquia humilde manchando la perfección de su mundo de lujo. Antes de hablar del dinero, dije, mi voz sorprendentemente firme, tenemos que hablar de su valor, y no me refiero al valor de las acciones. Los miré a los dos, a mis hijos. Esta caja la encontré en Nochebuena, la misma noche que me dejaron solo con 5 platos en la mesa, la misma noche que decidieron que mi compañía ya no valía ni siquiera una llamada sincera. Abrí la caja y saqué la carta de su madre. El papel amarillento y frágil en mis manos temblorosas. No la leí, solo la sostuve para que la vieran. Su madre siempre tuvo miedo de esto. Continué, mi voz ahora teñida de una tristeza profunda. Ella escondió esta fortuna no para privarnos de ella, sino para protegerlos a ustedes, para protegerlos de su propia debilidad, de la codicia que ella veía crecer en sus corazones como mala hierba. Ella escribió aquí que esperaba que, si alguna vez este dinero salía a la luz, fuera porque ya éramos una familia lo suficientemente fuerte como para que no nos destruyera. Hice una pausa mirándolos fijamente. La noche de Navidad, ustedes me demostraron que el miedo de su madre estaba completamente justificado. Me enseñaron que mi único valor era este. Ahora sí, les recordé todo. Les hablé de las llamadas de Marta, sembrando el miedo a la soledad para convencerme de ir a un asilo. Le recordé a Javier su visita con el amigo, que resultó ser un tasador, midiendo el valor de mi casa mientras yo le servía café. Mencioné las palabras exactas de Lorena en el patio, hablando del viejo y de cómo por fin se les había hecho justicia. Lo dije todo sin levantar la voz, con la calma de quien relata hechos irrefutables. Sus rostros pasaron de la confusión al pánico. Las máscaras de hijos preocupados se derritieron, revelando la cruda y fea cara de la avaricia. Javier intentó balbucear algo sobre un malentendido, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sabían que no había defensa posible. Estaban desnudos ante la verdad. La primera en romperse fue Marta. Su llanto no era la actuación melodramática de semanas atrás, sino un sollozo ahogado, genuino, nacido de la vergüenza y la pérdida absoluta. Javier, pálido como un fantasma, miraba la caja de metal como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Su mente pragmática, tan rápida para los negocios, ahora estaba paralizada, incapaz de procesar la magnitud de su error de cálculo. Pero la reacción más reveladora fue la de Lorena. No lloró, no gritó. Simplemente se giró lentamente hacia su esposo y le lanzó una mirada de un desprecio tan puro y gélido que podría haber congelado el infierno. En ese silencio cargado de acusaciones, vi el futuro de sus matrimonios, de sus vidas, una ruina construida sobre cimientos de codicia y deslealtad. Fue entonces cuando el señor Ramírez tomó la palabra, su voz cortando el aire como un bisturí. Como abogado del señor Arturo, comenzó,
dirigiéndose a ellos pero sin mirarlos. Me corresponde informarles de las decisiones finales de mi cliente. Abrió una carpeta. El 95% del patrimonio total ha sido transferido irrevocablemente a un fideicomiso benéfico, la Fundación Elena para una vejez digna, que ofrecerá apoyo a personas mayores en situación de abandono. Hizo una pausa. La casa, el bien inmueble que tanto les preocupaba, será vendida. Las ganancias íntegras se destinarán a financiar el primer centro de la fundación. Se ajustó las gafas y concluyó: ustedes no recibirán ni un solo centavo. La reunión ha terminado. El silencio que siguió fue el sonido de dos vidas desmoronándose. La salida de la oficina fue un funeral sin cuerpo. Javier caminó como un autómata, con la mirada perdida, su traje caro de repente luciendo como un disfraz barato. Lorena no le dirigió ni una palabra. Simplemente se subió a su auto de lujo y se fue, dejándolo solo en la acera bajo la llovizna. La vi por el espejo retrovisor, una reina abandonando a su consorte caído. Marta, por su parte, se desmoronó por completo. Su esposo la tuvo que sostener mientras caminaban hacia su propio vehículo, sus sollozos resonando en el silencio del estacionamiento. No se miraron entre ellos, no se despidieron de mí. En ese momento, dejaron de ser una familia y se convirtieron en extraños unidos por una derrota compartida. Yo, por mi parte, sentí el peso de 80 años finalmente desprenderse de mis hombros. La justicia, a veces, es un silencio ensordecedor. Lo primero que hice fue vender la casa. El proceso fue sorprendentemente rápido, como si el universo mismo tuviera prisa por borrar ese capítulo. No me llevé casi nada, solo mis herramientas de carpintería, la foto de mi boda con Elena y la vieja caja de metal. El día que le entregué las llaves al nuevo propietario, un joven con una familia ruidosa y feliz, no sentí tristeza, sino un profundo alivio. Cada ladrillo de esa casa estaba impregnado de mis sacrificios y de su ingratitud. Al alejarme por última vez, vi a los niños correr por el patio donde le enseñé a Javier a andar en bicicleta y sonreí. La casa finalmente tendría las risas que merecía. Yo ya no pertenecía a ese lugar. Mi hogar ya no era un sitio físico, sino la paz que finalmente había encontrado dentro de mí. Me mudé a un pequeño apartamento en la costa, un lugar sencillo con un gran balcón que mira directamente al mar. El sonido constante de las olas se convirtió en mi nueva compañía, una nana que calmaba las viejas heridas. Por las mañanas, caminaba por la orilla sintiendo la arena fría bajo mis pies y el sol en mi rostro. Hice nuevos amigos, un pescador jubilado con quien comparto café, la dueña de la pequeña librería del pueblo, una mujer joven que pasea a su perro y siempre me saluda con una sonrisa genuina. Descubrí que la vida estaba llena de pequeñas conexiones humanas que había ignorado durante demasiado tiempo, cegado por la obligación familiar. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a leer, a escuchar música, a simplemente ser Arturo, sin la carga de ser el padre de nadie. Con la ayuda del señor Ramírez, establecí formalmente la Fundación Elena para una vejez digna. No quería ser solo un nombre en un papel. Me involucré activamente. Financiamos la renovación de un viejo edificio y lo convertimos en un centro de día para ancianos solos. En el patio trasero construí un pequeño taller de carpintería. Allí, 2 veces por semana, enseño el oficio a jóvenes en riesgo, chicos que, como yo, necesitaban un propósito. Ver sus manos aprender a dar forma a la madera, ver el orgullo en sus ojos cuando terminan su primer proyecto, me dio una alegría que ninguna fortuna podría comprar. El legado de Elena no era el dinero, era esto: la dignidad, la comunidad, la oportunidad de construir algo nuevo a partir de las ruinas. Un par de meses después recibí una carta de Marta. Estaba llena de remordimiento y autocompasión. Me contaba que Javier y Lorena se habían divorciado, que él había perdido su trabajo y que ella se sentía perdida y sola. Me pedía perdón, me suplicaba una oportunidad para arreglar las cosas. Leí la carta y la guardé en la misma caja de metal junto a la de su madre. No respondí, no por rencor, sino porque ya no había nada que arreglar. Su mundo se había derrumbado no porque yo les quitara el dinero, sino porque su mundo estaba construido sobre él. Su castigo no fue la pobreza,
sino tener que vivir con las consecuencias de sus propias elecciones, en el vacío que ellos mismos habían cavado. La compasión que sentí fue distante, como la que se siente por un extraño en las noticias. La siguiente Nochebuena, la mesa volvió a estar puesta para mucha gente, pero esta vez no había sillas vacías. Estaba en el salón principal de la fundación, rodeado de mis nuevos amigos, los voluntarios, los jóvenes del taller y los otros ancianos que, como yo, habían encontrado allí una nueva familia. Hubo risas, música y un intercambio de regalos humildes, pero llenos de afecto. En un momento levanté mi copa y miré los rostros felices a mi alrededor. Comprendí que aquella Navidad, cuando mis hijos me dejaron solo, no perdí nada. En realidad, me lo dieron todo. La oportunidad de descubrir que la verdadera familia no es la que te toca por sangre, sino la que eliges y la que te elige por el corazón. Mi mayor fortuna no eran los millones en el banco, sino la paz de saber que finalmente estaba en casa. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de que nunca es tarde para reclamar tu propia dignidad, por favor comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando la vida te obliga a construir uno nuevo desde cero. Gracias por escuchar. Mi vida ahora transcurre a un ritmo diferente, marcado por el ir y venir de las olas que veo desde mi balcón cada mañana. El silencio ya no es un enemigo que me acorrala, sino un viejo amigo con el que comparto el café. A veces, mientras miro el horizonte infinito, pienso en aquella Nochebuena, en el eco de esa casa vacía, y me doy cuenta de que ese fue el final de una vida, pero también el prólogo de la que vivo ahora. La soledad que sentía era la de un árbol que se aferra a un suelo que ya no lo nutre. Ahora soy como una semilla que el viento llevó a tierra fértil. No hay amargura en mi corazón, solo la serena gratitud de quien ha sobrevivido a la tormenta y ha aprendido a apreciar la calma que viene después. La Fundación Elena es ahora el centro de mi universo. El taller de carpintería que construí en el patio trasero está siempre lleno del sonido de las sierras y las risas de los jóvenes que vienen a aprender. Les enseño a sentir la madera, a respetar la herramienta, a encontrar en la creación de algo bello un propósito que los aleje de los problemas. Los veo transformarse, ganar confianza, y en sus ojos veo un reflejo del hombre que yo fui. Los domingos comemos todos juntos en el gran salón, una mezcla ruidosa y feliz de viejos y jóvenes, contando historias, compartiendo penas y alegrías. Esta es mi verdadera herencia, el legado de Elena. No era un montón de dinero en una cuenta, sino la oportunidad de construir una comunidad donde nadie se sienta invisible, donde el valor se mide en afecto y respeto. He sabido de mis hijos a través de terceros. Las noticias no son buenas. La fachada de éxito de Javier se derrumbó sin el combustible de mi fortuna. Su matrimonio con Lorena no sobrevivió al desengaño. Ahora vive en un pequeño apartamento, luchando por mantenerse a flote. Marta, por su parte, sigue atrapada en una espiral de arrepentimiento. Su vida social, que tanto le importaba, se ha desvanecido. No siento alegría por su desgracia, solo una profunda y distante lástima. Su castigo no lo impuse yo, sino la vida misma. Construyeron sus existencias sobre la arena movediza de la codicia, y cuando la marea de la verdad subió, todo se vino abajo. Su mayor pérdida no fue el dinero, sino la brújula moral que tiraron por la borda hace mucho tiempo. He aprendido una lección fundamental en este último tramo de mi vida. Hay una diferencia abismal entre el precio y el valor. Mis hijos sabían el precio exacto de mi casa, el valor de cada metro cuadrado de terreno. Sin embargo, nunca entendieron el valor de un sacrificio, la calidez de un hogar o el peso de una promesa. Creían que mi valor residía en lo que podía darles materialmente, y cuando pensaron que ya no tenía nada, me descartaron. La ironía es que al hacerlo me liberaron. Me obligaron a encontrar mi propio valor, uno que no depende de la aprobación de nadie, sino de la dignidad con la que me levanto cada mañana y de la paz con la que me acuesto cada noche. A veces, por la tarde, saco la vieja caja de metal de Elena y la pongo sobre la mesita de mi balcón. Ya no veo en ella el recuerdo de una traición, sino el mapa de mi liberación.
Contiene la historia de un final y el comienzo de todo lo que vino después. Miro el sol esconderse en el mar, pintando el cielo de colores que ninguna fortuna podría comprar, y pienso en mi nieta, Lucía. Espero que un día, cuando sea mayor, alguien le cuente la verdadera historia, y espero que ella entienda que el abuelo que conoció, al final no era un millonario, sino simplemente un hombre que aprendió, a un costo muy alto, que la única riqueza que realmente importa es la que llevamos dentro. Si esta historia te ha recordado que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en quién es, compártela con alguien que necesite oír este mensaje. Y no olvides suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar la fuerza para empezar de nuevo, sin importar la edad o las circunstancias. Gracias por haberme acompañado en este viaje y por escuchar mi verdad.